Para el año 2004 llega la primera generación del Kia Picanto y a partir del 2008 se empezó a pedillar Picanto Morning, que es un auto muy costoso de comprar, es muy durable, pero su precio ya empieza a tocar terrenos de autos más grandes. A partir del año 2012 llega su nueva generación, el Kia Picanto Ion, un auto muy bien equipado, que en su gran mayoría de ventas se vende con motor 1250 de 87 caballos y 120 Nm de torque, que llegó para competirle al Chevrolet Spark GT y lo aplastó en lo que era equipamiento. Esta versión del día de hoy sigue siendo muy vigente en mantenimiento, en consumos y sobre todo en equipamiento. Y gracias a un seguidor del canal que muy amablemente nos ha prestado su nave para todos ustedes. Así que familia, bienvenidos a Auto Latino y gracias a José Luis Ramírez hemos traído el Kia Picanto Ion año 2016 en su versión 1.0, 3 cilindros. El Kia Picanto Ion siempre ha hecho muy bien su tarea, desde el 2004 en su primera generación, ya lo tenemos en el canal, los invito para que vean el análisis completo de un año 2007, a partir de 2008 empezó a pedillarse Morning, cambió la cara un poco, el equipamiento sí siguió el mismo, pero es un carro infortunadamente muy costoso de comprar, demasiado costoso, sí, es muy barato de mantener, tiene un consumo muy aceptable para el motor 1100 que tiene, los repuestos son baratos, muy durable en toda su parte interior, muy bonito si se quiere. Un pecado muy mortal es que la bodega es prácticamente inexistente. Para esta nueva generación, Picanto Ion por estos lados, año 2012, hizo la tarea de una manera diferente. Tiene un motor más que suficiente para mover los 900 kilos de 1250 de 87 caballos y 120 Nm de torque, con un equipamiento excelente, incluso para el año 2016, con su versión R, la Suma, en donde tenemos un sinnúmero de equipamiento, incluso hasta entrada sin llave, aire acondicionado digital. Esta no es esa versión, es una versión menos equipada, 1.0, 3 cilindros, con 95 Nm de torque, para mover los mismos 900 kilos de peso. Infortunadamente, es un carro mucho más barato que la versión más full equipo, pero tenemos un manejo que igual sigue siendo muy destacado. Infortunadamente no tenemos dirección hidráulica, ya tenemos dirección mecánica, no tenemos regulación en el timón, no tenemos plumilla trasera, tenemos los mismos rines que siempre han sido de lata, muy pocas unidades o muy pocas versiones han incluido lo que son rines en aluminio, siempre en su mayoría de versiones, rines en lata de RIN 14 con embellecedor. Tenemos dos vidrios eléctricos delanteros, no tenemos retrovisores eléctricos, ya sigue siendo manuales y tenemos un tablero de instrumentos que a partir del 2016 ya nos incluye lo que es la aguja para estar monitoreando la temperatura del motor. Aquí seguimos teniendo un carro básico pero refinadito, un carro para hacer un city car que viene con muy buenos acabados. La botonería es muy buena, es de buen tacto. ¿Para qué? Es un auto que se siente más refinado que el Spark GT, se siente mejor. El Spark GT también es un carro muy económico de mantener, hace unos consumos muy buenos, también todo lo que es el cambio del aceite, lo que son sus refacciones, también es un carro muy económico. El manejo no es el mejor, aquí tenemos un mejor manejo y tenemos un poco más refinado lo que es la cabina. De hecho, me parece que el diseño también es mejor logrado, tenemos unas manijas así tipo carro de pronto un poco más costoso de una gama superior, el cerrado de las puertas, tenemos cositas que nos dan a entender de que estamos en un carro que nos promete y que nos da algo más, que nos da algo más, que nos da como ese valor extra, que nos da eso que de pronto buscamos un poco y que buscamos algo más de refinamiento, buscamos algo más por nuestro dinero. Queremos siempre tener algo más, algo extra, así como nos da Mazda también cositas extras que nos hacen más feliz a bordo. La habitabilidad es muy buena, es un poco mejor que su competencia más directa, el Chevrolet Spark GT. ¿Que te sientes falso de fuerza con el motor 1.0? Para nada, jamás. Es más, no sé de dónde sacan que falto de fuerza de los motores. Perfectamente para andar en ciudad y perfectamente para poder subir cuestas y subir cuestas pronunciadas. ¿Sí? No lo vas a hacer de la mejor manera, no lo vas a hacer como una SUV, no lo vas a hacer como un motor más potente. Obviamente no lo vas a lograr, pero si tú tomas lo que es una cuesta, la tomas en primera desde que llegas y no paras en la mitad, el carro va a subir común y corriente como lo hacen la mayoría de los carros. No lo vas a subir como una bala, pero los 95 Nm de torque que tiene van a hacer que estos 900 kilos con maletas y con las 5 personas a bordo suba perfectamente. ¿Cierto? ¿Falto de fuerza? Para nada, familia, para nada. Es un carro que lo hace muy bien. La palanca de los cambios también de muy buen tacto y eso me gusta, eso se caracteriza
incluso desde la primera generación de este Kia. Los frenos de esta unidad del día de hoy, muy tocaditos, de muy buen tacto también, me gusta. No tiene mucho peso que detener, pero me gusta lo que estoy sintiendo. Estas sensaciones de este carro, se ve muy plantado, se coge bien en las curvas para lo que es, porque no deja de ser un city car. Y cuando lo quieras exigir, no tienes ningún problema, lo puedes llevar a la zona alta del tablero y común y corriente. Es un carro que hace su tarea de manera destacada. 69 caballos de potencia, en su motor 1.0, 3 cilindros, 95 caballos. Más o menos se encuentran las revoluciones a partir de las 2500, 2800, es cuando sientes el leve empuje que ya empieza a sentirse un poquito más cargadito y tienes toda esa zonita hasta las 4000, 4500, lo sientes lleno. A partir de ahí ya pues sientes que ya no entrega mucho más, pero aún así puedes ir a velocidades importantes en la carretera, puedes ir tranquilo con tu familia. La seguridad sí no es muy buena, pero Kia y Hyundai siempre han pecado en eso y ninguno de estos city cars ha sido buena, ni el Hyundai Grand i10, ni los Suzuki el Alto, ni el K10, ni el Celerio, ni el Spark GT, ni el Spark Huevito, ninguno de esos. Ahí es que entre el diablo y escoja porque la seguridad es prácticamente nula. Es muy poco probable que encuentres una versión con frenos ABS o con asistencias electrónicas. Eso es prácticamente que no lo encuentras en ningún lado. A partir del 2018 sí la mayoría se pusieron las pilas, ya encuentras ya productos con algo más de equipamiento. Aquí le quitaron muchísimo equipamiento, pero aún así sigue siendo algo muy destacable. El consumo es muy bueno, no es tan bueno como todos creeríamos, que de pronto un motor 3 cilindros de 1.0 nos va a hacer 100 km por galón, jamás. Es un carro que hace, si lo chuzas bastante, puede hacer 55, 60, 65 si eres muy dócil. Que haga 70, está muy difícil. E incluso nos está marcando que está haciendo 50 km por galón, pero porque ha habido un tráfico denso. De resto, a partir del 2016 tenemos lo que es el modo eco, en donde nos dice a qué marcha debiéramos de ir como para economizar más del combustible que ya economizamos en esta unidad del día de hoy. Tenemos las 4 agujas tradicionales. Del 2016 hacia atrás no teníamos cómo monitorear lo que es la temperatura del motor, pero sí tenemos cuánto combustible, a qué revoluciones vamos. Un timón muy bonito, todo lo que es el habitáculo, para que es un auto bastante destacable. Incluso el manejo es mucho mejor que su contraparte, el Spark GT. El consumo no son los mejores, ni el motor 1250 tampoco lo es. Motor 1250 es un carro que Kia ha hecho que los motores rindan mucho. Un motor 1250 que entrega 87 caballos en su versión más equipada y 120 Nm, los mismos Nm que tiene un Kia Rio, que pesa aproximadamente 200 kilos más. Aún así en el Kia Rio tiene un manejo exquisito y no sé cómo Kia lo logra, pero sus motores rinden mucho, rinden muchísimo, rinden mucho. No en economía de combustible, sino en rendimiento, en caballos, en torque, en movilidad, en empuje. De verdad que es un auto bastante destacable. Kia hace muy buenos productos y de hecho es una de las marcas más vendidas en México, es una de las marcas más vendidas en Europa, porque tiene productos y ahora con hibridaciones, con carros eléctricos, está haciendo la tarea muy destacado. Este es un carro costoso de comprar, en esta versión 1.0 no tanto, no se consigue mucho, vale aproximadamente 5 millones de pesos menos que la versión más equipada con el motor 4 cilindros 1250, ¿sí? Entonces tienes que tener en cuenta eso. Para trabajar es una muy buena opción. Para una persona que tenga poco presupuesto y que no quiera gastar tanto dinero, puede ser una muy buena opción. Olvídate de la dirección eléctrica, es una dirección pues durita, es una dirección que ya estamos acostumbrados a encontrar en la mayoría de productos, dirección eléctrica con regulación en el timón, pero aún seguimos teniendo muy buena durabilidad, buena altura sobre el piso, es un carro muy bonito, un carro muy liviano, un carro de buenos consumos, durable. El cambio del aceite, lo que son los filtros, es muy barato de mantener. Tenemos todo el habitáculo negro, tenemos aquí unas inserciones que son en plástico tipo aluminio, que nos hace ver la cabina más agradable. Tenemos unos cabeceros bonitos, la cojinería como siempre, durable, muy durable, la bodega inexistente, el espaldar trasero se abate en una sola posición, no podemos llevar carga y pasajeros al mismo tiempo, los cabeceros son inexistentes, pero tenemos muy buena habitabilidad, mejor que su contraparte, el Spark GT. Allá tenemos mejores consumos, allá tenemos un motor de 80 caballos y 108 Nm aproximadamente, aquí tenemos 95, pero os sigue presentando los mismos inconvenientes de siempre, que son que la seguridad es muy pobre, la seguridad es pobre, pobrísima. Ahí sí te recomiendo que compres un Spark GT que tiene una bolsa de aire en todas sus versiones y a partir del 2018 2 bolsas de aire y frenos ABS. A partir del 2018 ya no es esta versión, sino es la All New que tenemos en el canal y es un carro muy bonito, es un carro de muy buen equipamiento, un carro que definitivamente tiene todo para convencernos. Inclusive tiene hasta una seguridad justa, pero el manejo es exquisito. Así que familia, si te quieres comprar un carro de estos, dale,
búscalo, que sea un carro así como la unidad del día de hoy. Gracias a José Luis Ramírez, que nos ha permitido grabar para todos ustedes. Esta unidad del día de hoy está impecable, está en muy buen estado. Este gris que perdona mucho lo que es la suciedad, perdona mucho los microrrayones. El manejo es muy sencillo, 1.0, 3 cilindros. La insonorización es justa, no es la mejor. Ya se ha mejorado generación tras generación la insonorización. Las vibraciones del motor son prácticamente nulas. Lo hace mejor su primo hermano, el Hyundai, que es uno de los carros más apetecidos del país, más difíciles de encontrar. Es el Hyundai Grand i10 con el motor 1.0 3 cilindros y también viene en versiones 1250. Para hacer un motor 3 cilindros, las vibraciones son mínimas, familia, mínimas. Es más, nunca te das cuenta. Pareciera que estuvieras en un motor 1250 con sus 4 cilindros porque no sientes o sientes muy poco lo que son las vibraciones del motor. Así que familia, suscríbete si no lo has hecho. Es un análisis bastante corto porque es un auto que ya lo conocemos, un auto que ya todos sabemos que es su equipamiento. Aquí le quitaron muchas cosas, pero porque cuesta alrededor de 5 millones de pesos menos. Así que familia, hasta el próximo video. Gracias a José Luis Ramírez por permitirnos grabar su joya. Un auto muy duradero, como siempre lo sabe hacer Kia. Familia, hasta el próximo video. Chao.